Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire! Bueno muchachos, hola de nuevo, esto es un nuevo episodio de Figri al aire y les queremos el día de hoy hablar un poco sobre el conflicto palestino-israelí. De hecho, camino para acá nos dimos cuenta que había una protesta aquí en la ciudad sobre apoyando a Palestina, entonces nos parece que es importante hablar de este conflicto que lleva más de 7 décadas y el día de hoy al final está cobrando muchas vidas alrededor de este territorio. Para entender el comportamiento de ambas partes es importante volvernos en el tiempo un poco. Bueno, el origen del denominado conflicto de Israel-Palestina tiene sus raíces históricas en lo sucedido a finales del siglo XIX en este territorio. Sus causas no manan de la religión, sino de la colonización llevada a cabo por las potencias occidentales, las cuales eran pues Reino Unido y Francia en su momento. Esto se dio ya que prometieron a los árabes que si ayudaban a diluir el Imperio Otomano iban a reconocerlos como Estado. Ahora bien, el papel del sionismo también va ligado a este conflicto. Es importante saber que el sionismo es una doctrina a la vez que un proyecto político nacionalista que busca la creación del Estado para los judíos. Este movimiento fue transformándose en un proyecto colonial desde sus orígenes, reconocido por sus propios dirigentes con el objetivo de ir apropiándose del territorio gradualmente a través de colonias y buscando el apoyo en un primer momento del Imperio Otomano y posteriormente de los británicos. De otro lado, en el marco de la Primera Guerra Mundial, las dos potencias más grandes, como dijo Valeria, eran Francia y Gran Bretaña. Necesitaban el apoyo de los árabes para vencer al Imperio Otomano, por lo que utilizaron en su provecho el anhelo de ellos de su independencia del mercado en el gran despertar árabe que prevalecía en la región de Próximo y Medio Oriente. No obstante, las promesas realizadas en este sentido, desde el inicio por las dos potencias, estaban ya previamente establecidas y manipuladas. Al mismo tiempo que hacían proposiciones de independencia a los árabes, estos dos países se repartían los territorios del derrotado imperio para su beneficencia. Los verdaderos planes se habían ido trazando a lo largo de los años con los acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916 y fueron desvelados por los bolcheviques después de la caída del zar. El inglés Sir Mark Sykes y el francés Georges Picot se habían dividido la región en dos zonas bajo su influencia, en forma de protectorados o mandatos. Como consecuencia de la Gran Siria se descompondrían. Francia se quedaría con Siria y Líbano y Gran Bretaña con Transjordania, que es actualmente Jordania, Irak y Palestina. Ya luego en 1922 la Sociedad de las Naciones Unidas puso bajo administración británica una serie de antiguos territorios otomanos. Uno de ellos fue Palestina bajo la Declaración de Balfour, en el cual los británicos respaldaron el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta administración británica tuvo lugar entre 1922 y 1947. Recordemos que en este periodo tuvo lugar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ya en estos años se dio la segunda gran ola migratoria de los judíos a ese territorio, principalmente provenientes de la Europa Oriental, pero la población árabe rechazaba la presencia de los judíos y ya entre 1936 y 39 se produjeron varios disturbios. Ya luego de esto, en 1947, Reino Unido acudió a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas propuso como solución dividir dos estados que separara la tierra entre judíos y árabes, y esta partición fue aceptada por los israelíes, mientras que los árabes lo consideraban injusto, ya que sostenían que los judíos no tenían derecho sobre la tierra. Ya después, finalmente, David Ben-Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Por esta razón, ese mismo año se da la primera guerra entre árabes e israelíes. En ese conflicto, Israel ocupó el 77% del territorio que Palestina había tenido bajo el mandato británico.
En esto pues incluía la mayor parte de Jerusalén. Continuando por la línea en la que estábamos hablando, esta es una particularidad trágica que condiciona a la sociedad palestina. Esta se trata de una sociedad erradicada y expoliada sin la más mínima reparación, como ninguna otra desde finales de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, está lejos de ser reparada, de tener errores históricos, como fue el caso de otros pueblos que fueron deportados en masa en la primera mitad del siglo pasado, aunque tardíamente, sino más bien de poseer tierras y propiedades y negar los derechos más básicos. Estos derechos de palestinos que viven dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel y en los territorios que Israel ha ocupado ilegalmente desde 1967, continúan y aumentan inexorablemente. Es importante recordar que en este mismo año, en 1967, se da la Resolución 242, resolución clave del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual solicita a Israel que devuelvan los territorios, cuya resolución no aceptó. Ahora bien, pero esto no acaba aquí. En el año 2021, en mayo, la dinámica subyacente del conflicto israelí-palestino continuó. El conflicto en Gaza se intensificó de nuevo, con Israel y Hamas librando una guerra de 11 días, la cuarta en 14 años. El conflicto de Gaza también provocó disturbios en Cisjordania, así como una huelga general sin precedentes entre los palestinos de Israel, Gaza y Cisjordania, y grandes protestas en las calles y violencias en las ciudades y pueblos mixtos de Israel. Este fue un conflicto breve, pero cuya intensidad generó alarma y preocupación en todo el mundo. En mayo, como lo dije anteriormente, el grupo islamita Hamas y el ejército de Israel protagonizaron un duro enfrentamiento que se extendió por 11 días. En este lapso, grupos armados lanzaron desde la Franja de Gaza más de 4.300 cohetes hacia ciudades y poblaciones del centro y del sur de Israel, mientras que el ejército de Israel realizó unos 1.500 bombardeos aéreos sobre ese territorio palestino densamente poblado. Perdón, no vi cuando lo movió. Y odio, me da estigmatismo. Puedes pensar desde este fue un conflicto breve. No hay lío, ¿cierto? Este fue un conflicto breve, pero cuya intensidad generó alarma y preocupación en todo el mundo. El grupo islamita Hamas y el ejército de Israel protagonizaron un duro enfrentamiento que se extendió por 11 días, y en este lapso grupos armados lanzaron desde la Franja de Gaza más de 4.300 cohetes hacia las ciudades y poblaciones del centro y del sur de Israel, mientras que el ejército de Israel realizó unos 1.500 bombardeos aéreos sobre ese territorio palestino densamente poblado, de acuerdo con cifras de un informe de la ONU. El conflicto surgió a partir de tensiones generadas por violentos enfrentamientos entre la policía israelí y manifestaciones de palestinos en un lugar de Jerusalén que es sagrado tanto para musulmanes como para judíos. Ante esta coyuntura, Hamas comenzó a lanzar cohetes a territorio israelí e Israel respondió con bombardeos sobre la Franja de Gaza. Las hostilidades llegaron a su fin con un acuerdo del cese en el fuego que se ha mantenido mayormente, pese a ataques a pequeña escala como el asesinato en noviembre de este año de un guía turístico israelí en Jerusalén a manos de un maestro palestino militante de Hamas. Bueno, ahora bien, nosotras no tenemos certeza de los inicios del ataque actual. Sin embargo, consideramos que uno de los factores que lo impulsó podrían ser el siguiente. Recordemos que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se presentó con un mapa pretendiendo representar la geografía de 1948. Sin embargo, en este mapa no aparecía Palestina, por lo que dio a entender la exterminación de los palestinos. Pero bueno, para entender muchas cosas más, daremos paso ahora a un pequeño debate. Ya por último, queremos hacer una invitación a no quedarnos con el simplismo. Con simplismo nos referimos a no quedarnos con 2 o 3 cosas malas de las que siempre nos hablan y han hablado los medios de comunicación. Hay un contexto muy amplio con muchas ramificaciones y estoy segura de que conocemos muy poco de la historia y del porqué de muchas cosas. Alguna vez yo hablaba con un profesor de la importancia de adentrarnos en su cultura. Un claro ejemplo podría ser cuando ellos se extienden su alfombra de oración. Esto tiene un significado muy importante y es sagrado para ellos, pero nosotros sabemos el porqué o vamos más allá de todo lo que ellos hacen, de lo que es sagrado para ellos, de su cultura, del porqué de todo. Entonces la invitación es como adentrarnos en todo eso, a leer, a
profundizar en todo y no quedarnos pues con lo que siempre nos dicen y que pues lo que siempre nos dicen son como las cosas negativas. Entonces también qué interesante sería como llegar a compartir con esa cultura y pues conocerlo un poco más a profundidad. Hay unos libros que nos parecen interesantes, pues que nos gustaría invitarlos a que los lean para saber un poco más de su cultura y de toda la parte de Medio Oriente. Estos libros son Orientalismo de Edward Said, Cultura e Imperialismo del mismo autor, Extraño Oriente, Historia y un prejuicio de Ziauddin Sardor y El miedo a los bárbaros de Stefan Todorov. Bueno chicos, muchas gracias. Este ha sido otro de nuestros capítulos de Figre al Aire. Esperamos que se tomen el tiempo de escucharlo y se interesen por esta situación que nos incumbe a todos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como Figre al Aire _ y en X o Twitter, como lo prefieran, como Figre al Aire. Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. Empanadas, ¿Galletas? brownies. ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire!